República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano. Al módulo 1, sesión 1, disertación relacionada con matemática y valores, rompiendo prejuicios culturales y fomentando el trabajo colaborativo. A cargo de profesionales destacados en el subsistema de educación básica y subsistema universitario. Reciban un cordial saludo para todas y todos. Hoy vamos a iniciar el desarrollo del módulo 1 en su primera sesión, que corresponde al programa de formación permanente en educación matemática que adelanta el Ministerio Popular para la Educación a través de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Seremos sus anfitriones, la profesora Rosa Becerra y quien les habla, Andrés Moya. Vamos a compartir con ustedes y con un grupo de compañeros, compañeras, colegas educadores con una vasta experiencia que nos van a permitir presentar una serie de aspectos fundamentales que son rectores de lo que debe ser la educación matemática a lo largo del continuo que va para toda la educación básica. Entonces vamos a darle paso a la profesora Rosa para que nos presente a los compañeros que hoy están presentes con nosotros acá. Adelante, Rosa. Sí, bueno, gracias, Andrés. Saludos, maestras, docentes de todo el país interesados en la enseñanza de la matemática desde el nivel de educación inicial, primaria, la modalidad especial del nivel de educación general y técnica. Bueno, nos acompañan tres docentes con muchísima trayectoria. Aquí tenemos a la profe Gabriela Angulo, llamo mi amiga también desde hace muchos años. Gabriela es una profesora de matemática, investigadora, ella es especialista en metodología de investigación, pero tiene muchos años trabajando con maestros, con la formación de maestros, con juegos matemáticos, con recursos. Entonces, su opinión va a ser muy importante en esta conversa que vamos a tener. También tenemos al compañero Hernán Paredes. Bienvenido, Hernán. Hernán también es un profesor con una larga trayectoria, docente, profesor de la universidad, pero a la vez ha trabajado muchísimo con formación de docentes en aula, en talleres, ha revisado muchísima teoría, es un hombre que tiene una cualidad muy especial para trabajar los conceptos matemáticos y le agradecemos muchísimo que esté compartiendo con nosotros. Y nos queda nuestra compañera Esperanza Nieves, una joven profesora de educación inicial, para que nos ilustre un poquito en esa área donde se inician todos los niños en el aprendizaje de la matemática. Esos son nuestros compañeros de clase. En esta conversación, como dice Rosa, es una conversación entre colegas, entre amigos y con ustedes, los docentes. Queremos presentarle algunos aspectos a consideración a la matemática. Mundialmente nadie cuestiona su importancia que tiene dentro de la formación de niños, niñas y jóvenes. De hecho, en los currículos de todo el mundo, la matemática escolar, vamos a llamarla de esa manera, recorre desde la educación inicial hasta el último año de educación media. Es decir, su importancia no la cuestiona nadie. Sin embargo, hay un problema de una percepción que se viene desarrollando desde los más pequeños hasta los adultos, que es la idea de que la matemática es una disciplina que es difícil, que presenta grandes dificultades, que no es accesible sino para un cierto grupo. Y entonces se ha desarrollado desde las más pequeñas edades ese miedo hacia la matemática, esa fobia. Conocemos tradicionalmente esa idea de las tres Marías, donde parece que la María que encabeza, que tiene M, es la M también de la matemática. Entonces, ¿por qué, si se está de acuerdo en esa importancia, en la necesidad de que tenga el currículo, por qué se va desarrollando ese miedo? Inclusive llama la atención
de que eso llega hasta los adultos. Lo explico porque siempre lo hemos presentado. Por ejemplo, si alguien es analfabeto y le dicen firme acá o lea este documento y no es capaz de hacerlo porque no sabe leer, es vergonzoso presentar eso. Sin embargo, gente muy destacada en diferentes áreas no tiene ningún reparo en decir: yo no sé nada de matemática y la verdad es que la matemática que aprendí ya la olvidé y no me ha servido para nada en la vida. Sin embargo, ha sido gente exitosa. Entonces, son percepciones sociales que habría que ver por qué en el trabajo que hacemos nosotros, las y los docentes, desde los más pequeños, vamos a decir desde maternal prácticamente, hasta salir de educación media, ¿por qué se desarrolla ese miedo, ese rechazo, esa fobia que va creciendo y que viene desde tiempos inmemoriales? Yo quería preguntarle a la profe Gabriela, ya Rosa hizo su presentación, de su experiencia tanto como estudiante, pero también como docente, como investigadora, como formadora de docentes. ¿De dónde proviene? O sea, ¿es un problema de los docentes? ¿Es un problema que viene del hogar? ¿Es un problema que viene de la sociedad? ¿Por dónde crees tú, Gabriela, que viene este problema con la matemática, esta percepción social? Bueno, fíjate, Andrés, yo he venido percibiendo como docente, maestra, que hay varias aristas que tienen que ver con esto. Indudablemente que el entorno sociocultural va permeando, nos va permeando a todos. Y esa concepción, ese prejuicio que hay con las matemáticas, eso se va heredando de generación en generación, y en la casa eso es lo que se maneja. No solamente para el niño, sino que también para el docente, y eso le afecta al docente, ¿verdad? Pero también, como hemos hablado de varias aristas, una cosa que hace que sea, o que la persona piense que es inaccesible el saber matemático, es cómo lo trabajamos. Vamos a poner un ejemplo de una operación básica como es la multiplicación. Entonces, en la escuela se trabaja esa operación matemática, aprendiéndose la tabla, la memorización de ella, pero no trabajamos de dónde sale esa operación matemática y mucho menos trabajamos para qué sirve esa operación matemática. Entonces, al no tener una aplicación y hacer una actividad simplemente memorística, el niño o la niña va a empezar a sentir rechazo sobre eso, porque además los seres humanos todos somos diferentes y todos tenemos potencialidades y tenemos algunas limitaciones, pero todos podemos acceder al saber matemático. Prototipos que hay de personas que pueden estudiar matemáticas y los que no pueden estudiar matemáticas. Nosotros nos van presentando desde pequeños hasta grandes ciertos prototipos. Por lo general son hombres, por lo general son blancos, por lo general tienen lentes. Entonces eso también se va instalando en el imaginario de niños, jóvenes y adultos. Y una última cosa, pero no es solamente todo ello, es lo que tiene que ver con el juego. Cuando el niño empieza a su educación primaria, entonces el juego se va desapareciendo, esa actividad lúdica se va desapareciendo y solamente se queda en lo que tiene que ver con el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática, se va quedando con esa parte formal que solamente va a resolver ejercicio, además individualmente, y todas esas cosas pues van incidiendo en ese miedo, ese temor que sienten los niños, jóvenes, y a lo mejor en algún momento nosotros mismos lo sentimos. ¿Sí? ¿Cierto? De acuerdo. ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, sí, fíjense, normalmente hay unos cuantos niños en los primeros grados
captan, tienen buena memoria, aprenden el algoritmo, aprenden la regla que la maestra les está enseñando, y eso tiene éxito. Los demás no tiene que ver también con la manera en que enfocamos la escolar desde los primeros grados. Y la cosa se repite, porque nosotros que hemos formado a maestros, sabemos que nos llegan los maestros entonces con una animadversión contra la matemática. Entonces, una persona que piense que no sabe matemática, que no le gusta la matemática, después está obligado a darla. ¿Ves? Entonces, yo creo que ahí también hay otro elemento que tiene que ver con la formación. Sí. Yo creo que yo quería enfatizar en uno de los aspectos que hablaba Gabriela, que era esta última parte donde decía esto del juego, que tiene que ver mucho cómo hacemos una cosa importante en la enseñanza de la matemática, como es la matemática ligada a la actividad lúdica. Ese jugar desde temprano que lamentablemente se va abandonando paulatinamente. Pareciera que se ve el juego como una actividad de niños y luego pasamos a una parte seria, vamos a decir entre comillas, de la matemática. Sin embargo, hay autores que vamos a manejar dentro de este enfoque que estamos planteando, estos principios de la matemática, de un autor australiano llamado Alan Richards. Luego va a desarrollar la idea. Pero una de las actividades fundamentales que Richards logró precisar en diferentes culturas es una actividad que es el jugar. Cómo el jugar está ligado a serie de situaciones matemáticas. Yo quería aprovechar aquí la experiencia de nuestra compañera Esperanza, que ha sido maestra de educación inicial, también un poco viendo si a lo mejor ese miedo, ese rechazo que se va produciendo, no tiene que ver un poco con el enfoque que hacemos de la matemática, que parte desde una actividad que tiene que ver inclusive con el reconocimiento de tu espacio, del cuerpo, que implica entonces localizar, saber dónde estás en el espacio, esa actividad permanente del juego, del diseñar pequeñas cosas, sino tendrá que ver algo que a lo mejor se hace atractivo en un primer momento, pero luego como que lo vamos perdiendo. ¿Cuál es, en tu experiencia, Esperanza, que ese trabajo con los niños y luego con las maestras, que tú has hecho también talleres junto con Gabriela, esta idea que estamos trabajando de cómo logramos mantener esa manera de la matemática como algo más que algo simplemente utilitario, verlo más como esa propiedad que nos da de conocer al mundo, una posibilidad que la matemática nos da de entender y conocer a nuestro mundo. Es correcto, profe Andrés. Indudablemente en el nivel de educación inicial, la matemática se aprende jugando con recursos concretos en los diferentes espacios. El niño y la niña se apropia de los procesos matemáticos con las nociones espaciales, con las nociones temporales, qué día es hoy, qué día es mañana, inclusive con las experiencias de su hogar. Cuando uno le pregunta a un niño de educación inicial cuántos años tiene, él lo relaciona con los dedos de su mano. Sus mamás en la casa le dicen, ese es tu hermano mayor. Inclusive para repartir lo que tanto les gusta, la chuchería. Tiene 5 caramelos, reparten, entonces ellos comienzan a agregar, a quitar. Esa experiencia de trabajar matemáticas con el entorno, con la familia, con la escuela y con la comunidad, permite que el niño vea la matemática de forma natural y no tenga ese choque tan grande. Cuando van en la carretera, que ven los edificios que tienen diferentes formas geométricas. Si hablamos de nociones temporales, vamos a llegar rápido, vamos a tardarnos un poco más. El choque se da, profe, cuando perdemos la esencia del jugar. ¿Se produce una ruptura, crees tú, cuando se va pasando paulatinamente a otro nivel? Por supuesto, cuando pasamos del nivel de educación inicial a primaria, el maestro busca la forma de que comience a copiar con esas prácticas tradicionales que más bien generan miedo. Y quiero agregar que vemos con mucha preocupación que el docente de educación inicial
está preocupado porque el niño se aprenda el símbolo gráfico del número, porque sume y porque reste. Y estas nociones tan importantes las deja a un lado. Entonces incluso afectan cuando el niño va a escribir de qué tamaño es la letra, porque no trabajamos nociones espaciales. No conoce la ubicación del cuaderno, el término a término, el contar 1 a 1. Yo creo que es necesario rescatarnos y empoderarnos de todos los recursos que nos da el ambiente, de las piedritas, de las maticas. La profe Gabriela, tiene un ejemplo espectacular de cómo seríamos con flores, de cómo seríamos con tallitos de madera, cómo seríamos y clasificamos hasta con nuestra propia ropa. Cuando damos la premisa que dice, junto lo que va junto. Los niños seleccionan su criterio de clasificación. Es por color, es por tamaño, es por utilidad. Y yo creo que las maestras y los maestros de educación inicial tenemos que partir de esa premisa. Creo que Esperanza y lo que plantea Gabriela, juntamente, va abriendo una beta muy importante para lo que estamos proponiendo, para lo que es la educación matemática, que es el desarrollo de actividades entendidas dentro de un contexto cultural y social. Eso es una premisa fundamental que debe recorrer todo el continuo de la educación matemática. Hay autores, como que nombraba hace unos minutos, o sea, aparte va a ser como una concreción en esta parte de un conjunto de actividades que han ido mencionando en los dos discursos anteriores, que tienen que ver con el jugar, con el localizar, con el medir, y entonces eso van formando una serie de actividades. Entonces te doy la palabra para que vayan cerrando como esta parte. Sí, yo creo que la frase, el tema aquí importante es que logremos entender, comprender que la educación matemática es un bien social. Es un bien que debe estar al alcance de todos los ciudadanos. ¿Pero por qué? ¿Porque lo decretamos así o porque lo dijo Alan Bicho? Cuando se estudiaron, que él es uno de los que estudió culturas milenarias de distintos grupos de civilizaciones, cuando, por ejemplo, Morris Klein, cuando tantos matemáticos, educadores matemáticos insignes, estudian de cuáles las actividades, los procesos matemáticos básicos de cualquier cultura, en cualquier civilización, en la Tierra, en cualquier parte, se consiguen uno en las que coinciden. Por ejemplo, algunos los nombraron ya aquí. Números, o sea, contar. Todas las culturas cuentan, todas las culturas miden, pero fíjense que hay contar, y hay también diseñar, hay jugar, hay explicar, pero hay uno que es, a mí me parece sumamente importante y en la escuela tradicional lo dejamos de lado, que es localizar. Localizar implica una serie de conceptos de geometría y localizar para las primeras civilizaciones, para donde tú las busques, era muy importante, implicaba la supervivencia de la gente. Porque tienes que saber dónde están los ríos, dónde está la altura, dónde puedo yo resguardar mi comida, o sea, el localizar es una cosa muy importante, pero nosotros no lo potenciamos en la escuela. Nosotros pensamos que, él tiene que conocer de lateralidad, cuando no entiendes en que eso está dentro de todo este proceso. El niño tiene que trabajar desde los primeros grados. Fíjate que dice de jugar, fíjate que dice también explicar. Nosotros, cuando un niño, un joven hace alguna tarea que le mandamos y no está incorrecta, nosotros no le preguntamos, ¿qué hizo? Descríbeme el proceso, explícame qué hiciste, porque a lo mejor hay una lógica dentro de lo que él hizo. Y eso no se hace. Entonces, explicar, jugar, como ustedes decían, se pierde con el tiempo. O sea, después que entramos en la escuela, con los
pupitres o las mesasillas una detrás de la otra, olvídate que eso no entra. Jugar es en el recreo, pero esa no es la norma de la escuela. Diseñar, cuando se nos ocurre a nosotros que en matemáticas eso es parte de las cosas que debemos hacer. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en contar, que lo convertimos en operar, lo convertimos en las operaciones básicas y después las vamos complicando. Y poquito de medir, porque acuérdense que medir también se hace muy poquito y lo que hacemos es conversiones de sistemas de medida y ya. Entonces, si nosotros nos abocamos a estos principios, a estas actividades que no es que las estoy proponiendo yo, ninguno de nosotros, es que hay documentos, hay fundamentación, hay investigaciones que dicen que esa es la manera en que cualquier civilización organiza su vida cotidiana con esas actividades matemáticas. Yo creo que por ahí podríamos ser. Yo creo que quiero hacer una acotación, por ejemplo, con esto del explicar, en este momento me recordaba, hace unas pocas semanas atrás leía una noticia que 2 países nórdicos estaban colocando expresamente dentro de su currículo para matemática la argumentación de manera expresa. Entonces es muy importante ese proceso de explicar, porque eso implica el saber comunicar y el saber argumentar. Y el argumentar por qué esta respuesta que obtuve con este problema, entiendo que no sé ahorita cuál es la respuesta, pero esta que obtuve no es la correcta, no tiene sentido por tal razón. Es decir, eso también es importante, es una cosa muy importante. Entonces yo creo que esto nos abre también, ¿verdad?, una directriz, que es ver esas actividades y cómo las vamos ligando a los diferentes elementos del currículo escolar en matemáticas. Y un punto también que yo quisiera afincar y que ya lo han ido mostrando es el hecho de que como estamos haciendo recorrido desde inicial hacia allá, y es importante que todos entendamos, porque esto va en estos momentos para los docentes de toda la educación básica. Entonces es muy importante. Nosotros, por ejemplo, fui docente de educación media hace muchísimos años, pero es interesante comprender de dónde viene la educación, de dónde vienen ellos, cómo se han ido formando. Entonces, a veces, cuando los niños empiezan, no son un libro en blanco. No, cuando llegan a la escuela no son un libro en blanco, hay una matemática informal que está allí, claro, que está presente, claro, que hay que aprovechar esa experiencia de los niños, esa matemática informal, para poder uno también organizar las actividades. Por ejemplo, en esta parte que decimos de medir, oye, qué importante es que aprovechemos esa experiencia de los niños para ver las medidas naturales. Ver, mira, vamos a medir el largo de esta mesa. ¿Y cuántas son las cuartas? Vamos a hacerlo con ¿qué podemos hacer? Con una cuarta. Vamos a ver, la maestra, ¿cuántas cuartas cree? Vamos a ver, maestro, usted, y tú, el más pequeñito, el Nancito, ven y mide. Pero son más cuartas las mías que la de la maestra. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y vamos viendo que hay que establecer patrones, ese tipo de cosas. Es decir, eso es importante. Fíjate una cosa, fíjate algo, Andrés. No solo lo que tú estás planteando, que me parece totalmente correcto, sino ¿qué trae el niño? El niño pequeñito, el niño de 4 años, trae un concepto de cantidad. Si lo trae, ese niño sabe, y prueben en su casa, prueben con sus hijos, a darle a los pequeñitos, darle una bolsa de caramelo a uno y al otro le dan uno. 4 años y sabe exactamente que le diste más al otro. Concepto de cantidad, sabe lo que es más y lo que es menos. Esas cosas. O si le sirves en un vaso de refresco o de jugo, lo que sea, uno grande. Sobre eso se basó Piaget. Si le ponen largote y yo veo que es bastante, voy a luchar por ese. El otro es poquito. Entienden el concepto de cantidad, que es un concepto previo al concepto de número.
Y si vamos a tamaño y le damos 2 galletas, una pequeña y una grande, se van a pelear por la galleta grande. Y eso lo sabemos todos. Entonces el concepto de cantidad está allí, pero lamentablemente Sí, no vamos porque dejando. aquí quisiera escuchar un poco la opinión de Hernán, porque a veces cuando olvidamos estas cosas y vemos la matemática solamente como procedimientos, algoritmos eficaces, que son técnicas, pareciera que de alguna manera castramos a la matemática de su verdadera esencia. No es que y en eso queremos nosotros ser muy enfáticos, no es que, por ejemplo, los algoritmos, que es la secuencia de pasos para lograr algún fin en alguna actividad matemática, no es importante, porque al fin y al cabo uno trabaja con algoritmos eficaces. El problema es la comprensión de esos algoritmos. Entonces, ¿cómo de alguna manera vemos, o sea, trascendemos esa concepción que es meramente técnica, utilitaria? Tú que has trabajado mucho en geometría también, ¿cómo aprovechar esa, que hablamos de los niños también, o sea, esas experiencias que se tienen y que se olvidan? O sea, ¿cómo hacemos para hacer ver que la matemática también requiere procesos de aproximaciones, de comprensión, que no es solamente el sacar vamos a decir coloquialmente, sacar una cuenta, sino el comprender un proceso? O sea, desde tu experiencia que has tenido como docente en el aula y también como formador de docentes. La matemática, según la concepción que venimos manejando, es un elemento pancultural, un elemento que está presente en todas las culturas. Es decir, las actividades matemáticas que describieron los profesores anteriormente, que tienen que ver con contar, medir, localizar, todas esas actividades que plantea Bishop, él dice que son cross-culturales, es decir, que son transversales a todos los pueblos del mundo, que todos los pueblos las realizan. Ahora, en la educación formal, estamos hablando ya en educación básica, los docentes desaprovechan mucho los procesos de comprensión de los conceptos. Y ellos enfatizan primordialmente el proceso de aritmetización de la geometría. Por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo a medir, el enseñarle a medir con partes de su cuerpo, que tiene que ver con el desarrollo de medidas antropométricas, es una aproximación al proceso de medición. Lo que decía Andrés es que cuando tenemos dos patrones y son distintos, bueno, hay que establecer elementos de comparación entre estos patrones, y por eso se llega a lo que es la adopción de lo que es un sistema de medición, un sistema de medida. Ahora, nosotros contamos en Venezuela con un sistema de medición que llamamos métrico decimal. Pasamos por el proceso de aproximación con las medidas pulgadas, cuartas, pasos, brazadas, etcétera, etcétera, utilizando cualquier instrumento, una vara, como estaba estipulado en algunas provincias de Venezuela en los inicios de lo que era la República. Pero ya entrado el siglo XIX, el siglo XX, nosotros contamos con un sistema de numeración, un sistema de medición que tenemos que desarrollar cierta capacidad. La ventaja que tiene este sistema de medición, el sistema métrico decimal, es que está en base a nuestro sistema de numeración, y eso es una muy buena ventaja para algunos procesos matemáticos. Y los docentes tienen que desarrollar procesos de medición, por ejemplo, medir longitud, medir ángulo. Nosotros vemos, por ejemplo, que casi los niños no trabajan con el juego de escuadra. Entonces, al utilizar el juego de escuadra, trazar circunferencia, medir ángulo, son procesos matemáticos que no solamente le sirven al niño para que desarrolle una tarea en la escuela, sino que son procesos que trascienden la escuela, porque cuando una persona se dedica a ser carpintero, a ser herrero, a ser arquitecto, ser astrónomo, ser geógrafo, utiliza la medición del ángulo, utiliza la medición de longitud. Entonces, nosotros como docentes tenemos que mirar más allá de lo que estamos dando, es decir, el docente debe tener una comprensión de hacia dónde nosotros queremos formar al niño, y lo tenemos que formar ciudadano. Y en ese proceso de formación ciudadana, nosotros tenemos que hacer apropiación de algunos conceptos matemáticos. Ustedes hablaban ahorita, Andrés, de la medición, pero los profesores hablaban de la comprensión espacial. Y la profesora Rosa decía que
una de las categorías que señala Bishop que es muy importante para la supervivencia del ser humano. Actualmente nosotros contamos con el desarrollo de GPS, ¿ves? Y todo el sistema internacional tecnológico de un país, el movimiento de los aviones, el movimiento del sistema de defensa de cualquier país cuenta con un sistema que tiene que ver con la localización. Es decir, tú vas formando al niño, pero eso tenemos que entender que son procesos que van apropiándose poco a poco a medida que el niño va creciendo y va realizando los procesos de medición para que logre comprender de buena manera lo que tiene que ver con el proceso de medición. Pero, a partir de lo que dice Hernán, sí es una gran verdad, es aprender haciendo, no es aprender, entre comillas, realizando ejercicios o repitiendo lo que hace el profesor o la docente o el docente de educación primaria. No, es aprender haciendo. Fíjense, si nosotros utilizamos la cuarta, no es la maestra o el maestro el que va a utilizar solo la cuarta, sino que es el niño haciendo, que se va apropiando progresivamente. Y señala Hernán algo muy importante, es un proceso que en la medida que el niño va creciendo, pues entonces se va terminando de empoderar de aquellas nociones o conceptos matemáticos que le van a servir para la vida, porque los aprendió, llegó a ellos haciendo, ¿ok? Se ha valido no solamente de lo que está dentro del aula de clase, sino que nos podemos valer de todo lo que está en nuestro ambiente sociocultural. Y esto último, fíjense, es importante que nosotros los educadores no tengamos rechazo a trabajar la parte lúdica, a trabajar esa matemática agradable, divertida, compartida, ¿okay? Porque decimos que necesitamos grandes recursos. Y resulta que no, que nosotros podemos trabajar, y de hecho tenemos experiencia con cientos de docentes elaborando juegos matemáticos con material de provecho, con material que nos da el entorno, las hojas de los árboles, las florecitas, pero también los desechos, las tapitas. Entonces, todos esos elementos nos sirven a los docentes para que conjuntamente con nuestros estudiantes podamos construir juegos. Entonces, eso es muy importante, pues no necesitamos grandes recursos para ello. Y vamos a cerrar esta parte, llevar la palabra a Rosa para que un poco haga el cierre de esta parte de que podemos concluir que tenemos que hacer esta concepción meramente técnica de la matemática. O sea, hay unos procesos técnicos indiscutiblemente y hay que apropiarse de ellos, pero un poco con lo que hemos conversado aquí con los compañeros, con las compañeras, es también una direccionalidad que tenemos que llevar dentro de la educación matemática a lo largo de todo el continuo de la educación básica, que es la superación de esa concepción meramente técnica que se ha privilegiado por mucho más tiempo del que debería ser. Entonces cerremos esta parte. Sí, fíjate que volviendo a Adam Bishop, él decía, vamos a trascender la enseñanza de enseñar matemática a todo el mundo hacia la idea de una educación matemática. No es lo mismo, no es igual, no es darle matemática la que yo pienso a todos, es que todos tenemos que tener una cultura, una educación matemática para poder ejercer nuestra ciudadanía. Porque la matemática, a pesar de que ninguno de nosotros vaya a continuar, pongamos que lleguemos hasta 6º grado, no vamos a seguir estudios, no vamos a graduarnos de ningún título universitario. Para ejercer la ciudadanía, esa persona tiene que hacer uso de matemáticas. Y la hace. Lo que pasa es que lo va aprendiendo
Por ejemplo, ¿cómo hace una abuela cuando va con un dinero específico contado a comprar a la bodega o a comprar al supermercado? Ella coloca unos productos y le dice a la cajera, al cajero, ¿cuánto es? Y es bastante aproximado de lo que ella tiene. Esa es una estimación. Esa la hacemos. Cuando vamos a la casa y dice, vamos a cambiarle el piso aquí, a poner losas nuevas en el piso. ¿Cuánto hay aquí? Bueno, será un estilo. O sea, hay muchísima la manera en que los caballeros miden los pantalones, no es igual que nosotras, ¿no? Nosotros no los medimos, las mujeres, pero los hombres no se miden los pantalones, los meten aquí o no, y miden de aquí a aquí, si cabe o aquí, ya es suficiente. Esas no son medidas naturales. O sea, no las dejaste, las estás haciendo todavía, pero no nos hacemos conscientes de eso. Entonces, la escuela, cuando hablo de la escuela, hablo desde inicial hasta medio. La escuela completa tiene que luchar por trascender solamente el hacer cuenta, el algoritmo, el estar repitiendo cuentas. Incluso nosotros le hemos dicho a los compañeros cuando damos talleres, el que primero termina le ponen otro poco de cuenta, en vez de darle un premio, entonces le ponen a sacar más cuentas. O sea, eso es un problema, esa concepción que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos un poquito más y entender que todos somos capaces de un cierto grado de educación matemática. Todos. Y además tenemos derecho a ella. Otro aspecto que queremos destacar dentro de estos elementos fundamentales para la educación matemática tiene que ver con la importancia de una matemática en contexto, que ya se ha mencionado algunas vertientes de ello, pero queremos ratificar ese principio que es indeclinable dentro de una educación matemática en la educación básica, que es esta idea de la matemática en contexto, que tiene que ver teóricamente conexión con planteamientos de una corriente que es la educación matemática realista y también con la educación matemática crítica. Son unos aspectos teóricos que sí vamos a desarrollar mucho más ampliamente en otra sesión, pero eso también, la matemática en contexto, nos abre el paso también para otra arista importante de la educación matemática, que tiene que ver con la interacción de la matemática con otras áreas, con otras disciplinas, con otras áreas del saber, lo que se llama la interdisciplinariedad. Son también elementos que son de importancia. Quería que el profesor Hernán nos hiciera algún comentario acerca de esta conexión, ¿verdad?, de la matemática en contexto y su conexión con estas corrientes teóricas. Bueno, sí, esta corriente de matemática realista surge ya para la década del 70 del siglo pasado, con un matemático alemán neerlandés llamado Hans Freudenthal. Viene como una reacción a lo que es todo el estructuralismo y lo formal de lo que se denominó el movimiento de la matemática moderna. Ahora, es importante porque los planteamientos de este autor, porque él dice que la matemática es una actividad preeminentemente humana, eso que decía la profesora Rosa anteriormente, que es que la matemática la puede comprender toda la población. Entonces, la profesora contaba que la gente debe educarse matemáticamente. Hay algunos otros principios que tienen que ver con el principio de interacción entre las personas, la actividad, que son algunos conceptos ya un poco también avanzados desde el punto de vista psicológico de la escuela rusa, pero plantea que debe haber una conexión entre lo que se hace en la escuela y las actividades que desarrollan en la cotidianidad de los estudiantes. Eso da paso a algunas cosas importantes, algunos
corrientes de pensamiento y corrientes didácticas dentro de la educación matemática que tienen que ver fundamentalmente con la modelación matemática, que actualmente es muy utilizada en distintos contextos. Y esto abre una bisagra que interconecta varias disciplinas, es decir, la matemática como el soporte fundamental de un conjunto de disciplinas, como lo es la física, como es la biología, como lo es la programación. Es decir, hay un conjunto de ciencias interconectadas con el conocimiento matemático. Todo lo que tiene que ver, sobre todo en el bachillerato. En educación media hay un proceso donde las personas van apropiándose del concepto de función. Es un proceso, es un concepto transversal a toda la educación, pero que te permite además hacer el proceso de modelación, es decir, describir el comportamiento de distintos fenómenos naturales, físicos, biológicos. Entonces, ahí hay una estrechez importante y una relación importante entre la matemática y este conjunto de ciencias para poder explicar el comportamiento de estos fenómenos. Yo creo que hay elementos importantísimos para conectarse con las demás disciplinas. Además que la matemática en el contexto social te permite, al conectarse con las demás, explicar todas y cada una de estas cosas que pasan y sobre todo predecir los acontecimientos. Una cosa, sí, porque tú hablaste, Hernán, de la matemática en contexto e interdisciplinaria, trabajando con otras áreas dentro del nivel de educación media, pero en primaria también. Por ejemplo, a lo largo de cuarto, quinto, sexto grado, en los programas, en los libros de la colección bicentenario del área de matemáticas, hay ejemplos concretos cómo la maestra puede ligar contenidos de distintas áreas. Me acuerdo clarito, porque es una cosa que me vino a la mente ahorita, el libro de sexto grado, la primera lección, ustedes deben acordar, la primera lección se llama las bacterias, menos mal que son pequeñas, para trabajar el concepto de potencia. Entonces, la maestra también puede manejar unos conceptos. Ahora usted que menciona eso, profe, sí, hay áreas como la historia que se sustenta, o sea, los elementos históricos se sustentan en datos estadísticos, la geografía. Es decir, nosotros no podemos hablar de geografía si no hablamos de ubicación espacial. Y entonces todos los elementos que tienen que ver con distribución de los mapas, paralelos, meridianos, es decir, hay conceptos que se trabajan entremezclados. El crecimiento poblacional, la densidad poblacional, es decir, todos esos conceptos son conceptos matemáticos prestados a algunas disciplinas y que junto con estas disciplinas le dan sentido y comprensión a algunos fenómenos. Creo que esto es bien interesante y solamente una acotación más, porque me recuerdo haber visto un podcast recientemente de la doctora Gloria Carvalho, donde hay una reflexión de cómo la matemática colaboró en el proceso independentista de Venezuela. Eso sería una pregunta interesante, ¿no? En Latinoamérica en general. O sea, ¿cómo hicieron en nuestros próceres para orientarse, para ir desde aquí, llegar a Pichinche, llegar a Boyacá, llegar al Alto Perú? O sea, ¿cómo hicieron? O sea, entonces también hasta el concepto de independencia y soberanía se conecta, ¿verdad?, con situaciones matemáticas. Pero la matemática, no solamente con la disciplina científica, también es muy importante la conexión entre matemática y lengua, ¿verdad? Esa conexión es importante. En las poesías, por ejemplo, nuestras famosas décimas tienen una estructura, y entonces esa estructura le da ritmo y le da sonoridad a eso. La música, la escala musical es una escala matemática de múltiplos y submúltiplos. Entonces hay una conexión de muchas situaciones que nos da esa concepción. Por eso, cuando hablamos de matemática para la vida, está inmerso allí. Sí, bueno, yo creo que ya Hernán y otros hicieron una cantidad de consideraciones. Yo quiero informar que nosotros en esta sesión también vamos a dejar algunos materiales. Uno de ellos es una presentación completa de esto que estamos conversando, que le va a permitir ampliar
cosas que aquí por el tiempo no podemos hacer. Por ejemplo, ahí están presentes unos modelos interdisciplinarios de educación matemática, en un modelo de Taylor, pero también está un modelo de Mora y un modelo de este servidor, que es parte de la investigación que hemos hecho en los últimos años. Ustedes pueden revisarlo ahí para que vean que haya propuestas tanto internacionales como nacionales de esta idea de la educación matemática con esa concepción interdisciplinaria, e igual que tendrán ustedes a la disposición un material de Alan Bicho resumido. Pues no le vamos a decir todo el libro, sino resumido, que precisamente lo hizo Bicho cuando estaba preparando ese libro hace ya más de 20 años, que se llama Enculturación Matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural. Bueno, vamos a presentar, hacer una pregunta aquí que a veces alguna gente dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que le vamos a meter a matemática todo ese contexto, y dar una matemática crítica? La matemática es algo neutro, o sea, 2 más 2 es 4 en cualquier parte. ¿Qué es eso? La matemática es neutra. Pero te lo tengo, ¿Ah? te tengo eso. Ajá. Sí, hace un buen tiempo, cuando terminamos, no sé si tú te acuerdas, cuando terminamos los libros de la colección Bicentenario, fuimos a ETV a hacer una presentación de lengua y de matemática de los libros de la colección Bicentenario. Y dentro de esa presentación yo le digo que la matemática tiene que ver con la venezolanidad, pero también la unión latinoamericana y que somos un mismo pueblo y todas esas cosas. Y cuando tuvimos un receso, uno de los señores, Luminito, no me acuerdo quién era, dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo que matemática tiene que ver con la conciencia de ser venezolano, latino? O sea, eso que tú estás hablando, ¿no? Entonces, yo puse un ejemplo muy sencillo, que es muy común. Cuando a uno le dicen pirámide, ¿en qué piensan? Inmediatamente en las pirámides de Egipto. Pero hay pirámides aquí, los mayas, los incas, hay pirámides en Latinoamérica. ¿Qué pasó? Están descubriendo una aquí en Venezuela también. ¿Cómo es eso? Eso no es un proceso de transculturación. O sea, nosotros sabemos de las pirámides de otros lugares, pero de las nuestras no, de las que nos quedan cerquita. Nosotros sabemos, por ejemplo, todos pensamos, así en líneas generales, como que la matemática nos llegó, o la cultura matemática, con los españoles. Pero, y nuestros indígenas que tenían, que después se descubrió ese aparato que se llama quipu. Nosotros le vamos a mostrar una foto, no se preocupen. El quipu es una madera con unas lianas, con unos nudos. Y cuando se pusieron a investigar y a revisar cómo funcionaba eso, qué era y era una máquina de contar, del sistema decimal, en base a 10. Pero no estaban los españoles cuando eso. Entonces, eso eran de los mayas, de nuestra gente, de nuestros incas. O sea, y entonces se dan cuenta que sí hay una valoración. No, claro, entonces eso liga con 2 cosas. Es decir, un poco también tratamos de romper con esa concepción de que la matemática es neutra y que a través de la matemática no se puede generar valores, porque si es neutra no puede haber una generación de valores y de comprensión del mundo. Entonces, esta es otra perspectiva que está dentro de la propuesta de educación matemática, que no estamos, o sea, no está libre de ideología, no está libre de concepciones, que la matemática no es neutra y que la matemática también genera valores, porque implica forma de comprender el mundo. No sé si quiere redondear esa idea o alguno de los compañeros quiere. Claro, aquí hay varias cosas, no sé si tú quieres hablar. Sí. Hay cosas elementales que suceden en el aula cuando no trabajamos desde una perspectiva tradicional. Es la forma como agrupamos a los estudiantes, el respeto cuando estamos jugando, el respeto que hay entre los jugadores, el respetar el turno. Allí nosotros estamos formando en valores, estamos formando ciudadanía, en una cosa muy, muy concreta y muy simple. Sí, pero tú dijiste cuando estábamos comenzando que
el problema también de las creencias culturales, como que la mujer no es para la matemática, es para los hombres, es para los hombres blancos, es para los hombres que usan leyes. O sea, una caracterización. Ahorita ya esto ha pasado bastante. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, la mayor cantidad hay más de los científicos, la mayor cantidad son mujeres, no hombres, o sea que están parando terreno, no te preocupes. Entonces, pero bueno, esto que estamos planteando sería bueno revisar, porque nuestros maestros, nuestros profesores, todos tenemos que entender, hacernos conscientes que sí hay problemas, sí hay fallas culturales dentro de la manera en cómo manejamos la matemática en el aula de clase, ¿no? Entonces, hacernos conscientes de eso y tratar de cambiar poco a poco, pero no es solo el docente, es que nosotros también, por ejemplo, fuimos formados en el área de matemática dentro de una lógica individual. El estudiante de matemática resuelve solo sus problemas, no lo resuelve con otros. No hacemos equipo como se hacen en otras disciplinas, en matemática no. Entonces esas cosas también se deben cambiar. Prueben a ver, y le digo a los profesores de bachillerato, a los docentes del área de matemática, coloquen a un par de estudiantes a trabajar con un problema determinado, que lo hagan entre los dos. Sale mucho mejor porque la discusión que se da, que se genera, es mucho más atractiva. Pero además hay otras cosas también que sí tenemos que contribuir con la matemática a quitar algunos de esos sesgos culturales. Por ejemplo, la matemática, el libro de tercer año de educación media habla de la matemática de la belleza. Y dentro de ese libro está la razón áurea, que la trabajamos los profesores de media. La razón áurea la trabajó Leonardo da Vinci en sus pinturas. Y en su pintura más famosa, que es la Mona Lisa, se le puede aplicar la razón áurea y sale perfecto, ¿no? O sea, es un cuadro muy bien hecho desde el punto de vista matemático. Pero nosotros se lo aplicamos y está también allí a una muchacha de Barlovento, muchacha negra, sí, afrodescendiente. Y la niña sale perfecta, con la armonía perfecta y cumple con la razón áurea. O sea, tiene la belleza perfecta. Pero nosotros no sabemos valorar esa belleza. Para nosotros se nos vendió un modelo europeo, blanco, ¿no? Y estamos cambiando, indudablemente. Estamos cambiando, claro. Tenemos años trabajando sobre eso. Exacto. Pero esos son problemas culturales que se pueden trabajar en aula y erradicarlos. Entonces, la matemática entonces podrá ayudarnos en todo eso. Y en este color hay belleza. Exactamente. Bueno, creo que en esta conversación, pues que ya por el tiempo debemos estar cerrando, hemos hecho un recorrido que pretendemos que pueda haberle dado un conjunto de orientaciones y principios que son indispensables para una educación matemática que realmente, cuando hablamos de una matemática para la vida y una educación matemática de calidad, debe considerar. Aquí hemos hecho un recorrido que va desde el hecho de poder vencer esos sesgos culturales de la matemática difícil, de esa matemática intrincada que no podemos comprender. No, es una matemática para la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando para niños, niñas y jóvenes, para la formación integral de un ciudadano, y la matemática debe colaborar con eso. Que para ello tenemos que entender que hay unos supuestos teóricos que son importantes. Aquí hemos hablado de las actividades que plantea Alan Bishop: el diseñar, el jugar, el localizar, el medir, el explicar, el diseñar. Es decir, que podamos organizar nuestra planificación, nuestras actividades
teniendo presente esas actividades matemáticas se pueden ligar con los grandes contenidos que tiene la matemática, que no lo podemos abandonar, que no es que uno tenga preponderancia sobre el otro, sino que se corresponden con diversos elementos dentro del currículo de la matemática. Aquí también hemos estado conversando sobre la matemática que trasciende lo instrumental, que trasciende lo técnico, que es hemos hablado, como dicen algunos autores, una manera de conocer y entender al mundo, que tenemos que entender también que debemos hacer uso desde el principio de esa matemática informal, de ese conocimiento que traen los niños y las niñas, y poder seguir esa senda, ese camino, aprovechar eso, trascender todos esos sesgos que nos colocan y que nos evitan poder darle esa verdadera potencia a la matemática. La idea entonces de vencer esa concepción meramente técnica y utilitaria, la importancia del uso del contexto, de hacer una matemática en contexto. Eso muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Pero sí nos sirve para muchas cosas y tratemos de hacer el esfuerzo para hacerlo. Entonces, bueno, hemos hablado de eso, hemos hablado de los valores, entonces hemos hecho todo ese recorrido, que son principios fundamentales que consideramos para eso. Nosotros vamos a seguir en esta senda, continuando con otras sesiones para esta formación, y esperamos que esto los apoye, pero algo final que quiero decir, vamos a hacer cierto eso que hablaban Rosa y hablaba también Gabriela, del trabajo colaborativo. Vamos a hacer cierto eso que decía el maestro Simón Rodríguez, entre ayudarnos. Solo no puede nadie, juntos sí lo podemos ayudarnos, entre ayudarnos. Entonces es importante ese trabajo colaborativo para que tengamos éxito en esta formación y podamos seguir adelante. Voy a darle la palabra a Rosa entonces para que haga el cierre. Entonces, para que haga la despedida y agradezca también a los compañeros. Muy agradecida. Nos vamos a seguir trabajando de todos modos, como decía Andrés, en otras sesiones, vamos a volvernos a ver, vamos a ir desmenuzando un poquito eso. Nos ponemos a la orden de los maestros, de las maestras, de los docentes, de los profesores de todo el país en el área de matemáticas. Estamos siempre dispuestos a colaborar con ustedes y siempre a la orden para que los muchachos, nuestras muchachas, nuestros niños y niñas venezolanos tengan la formación matemática de calidad que se merecen.